Bienvenidos a INIT, mi nombre es Jessie Days y en este curso aprenderás las bases de la inteligencia artificial, aprendizaje automático y además conocerás qué es la minería de datos y cómo aplicarlo a dos proyectos prácticos utilizando el lenguaje de programación Python. No es necesario que tengas instalado Python en tu computadora, para ello vamos a utilizar un ambiente de trabajo de Google que ya más adelante vas a aprender. Espero que este curso sea de utilidad para ti y despierte sobre todo tu interés por la inteligencia artificial y algunas de sus disciplinas. No olvides suscribirte a INIT y compartir este video. Para hablar de inteligencia artificial es necesario dividir el concepto en inteligente y en artificial. El primero, aunque no es sencillo de explicar, se puede definir como la facultad de la mente que permite entender, aprender, razonar, tomar decisiones y formarse una determinada idea de la realidad. Y artificial se puede expresar como aquello que no existe como tal en la naturaleza, o en nuestro caso, son aquellas acciones realizadas o controladas por una computadora. Conociendo lo anterior, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que se encarga de la simulación de un comportamiento inteligente en las máquinas. Es hacer que las computadoras puedan aprender y tomen decisiones con la posibilidad de lograr un objetivo en concreto. El estudio de la inteligencia artificial empezó formalmente en 1956 gracias al informático John McCarthy, y el objetivo era hacer que las computadoras pudieran resolver problemas como un humano, y a esta época se le conoce como la era dorada de la inteligencia artificial. Conforme fueron pasando los años, se dieron cuenta que dotar a una máquina de inteligencia no era tan sencillo, y el optimismo empezó a desaparecer. Y fue entre 1974 y 1980 que llegó el invierno de la inteligencia artificial. Las investigaciones, por supuesto, siguieron avanzando y la inteligencia artificial estaba cada día más inmersa en nuestras vidas, al punto de tenerla actualmente a nuestro alcance. Gracias a servicios en la nube de empresas como Amazon, Google, IBM, lenguajes de programación como Python, R, Java, JavaScript, librerías como TensorFlow, Keras, PyTorch, y esto solamente por mencionarte algunos. Las empresas han apostado por integrar algoritmos de inteligencia artificial para resolver problemas y potenciar sus aplicaciones, como es el caso de traducir textos a otros idiomas, reconocimiento facial, robots de consumo, recomendarte películas y artículos basado en tus intereses, generar melodías conociendo unas cuantas notas, derrotar a videojugadores y muchísimo más. Como puedes darte cuenta, la inteligencia artificial ya está a nuestro alcance, y aunque el cine nos ha mostrado más bien la parte negativa, aún estamos muy lejos de que esto llegue a suceder. Y es por ello que la inteligencia artificial se puede dividir en IA débil e IA fuerte. La inteligencia artificial débil está creada para realizar una tarea en concreto, es limitada y únicamente va a hacer esa tarea en específico sin ninguna capacidad de razonamiento ante una acción diferente, como es el caso de Siri, que tiene una base de datos inmensa y aunque parece ser inteligente, al tener una conversación con nosotros aún puede llegar a tener resultados inexactos, como cuando tenemos una conversación más compleja o que tiene que interpretar alguno de nuestros sentimientos. Y por otro lado, la inteligencia artificial fuerte es aquella que se nos presenta en la ciencia ficción, que es capaz de adaptarse de una manera muy rápida y que en ocasiones puede llegar a ser peligrosa, como es el caso de Sony de la película Yo Robot. Aún estamos muy alejados de que las máquinas sean así de inteligentes. Más bien, el futuro de la inteligencia artificial se basa en conocer más a los usuarios y aprender de ellos, en poder automatizar aquellos procesos en la industria, logrando aumentar la productividad y la eficiencia en el trabajo. Y aunque muchas personas están preocupadas por la pérdida de puestos de trabajo, yo lo veo más bien como una oportunidad de crecimiento y aprovechar lo que el mercado está buscando. El poder conocer las diferentes ramas de la inteligencia artificial y que te enfoques en aquellas que sean de tu interés. Y es por ello que he preparado este curso para ti, para que te ayude a conocer las ventajas acerca de los diferentes algoritmos, aplicaciones y herramientas necesarias para incursionar en la inteligencia artificial. En la siguiente lección te hablaré de las subcategorías o áreas de la inteligencia artificial y qué es lo que hace cada una de ellas.
La inteligencia artificial es un campo amplio constituido por muchas disciplinas que van desde la robótica hasta el procesamiento del lenguaje natural. Como mencioné anteriormente, el objetivo final de la inteligencia artificial es construir máquinas capaces de realizar tareas y funciones cognitivas para que las máquinas puedan aprender capacidades de manera casi automática en lugar de tener cada una de ellas explícitamente programadas. Diferentes autores mencionan áreas que destacan en la inteligencia artificial por su capacidad de impactar y cambiar el mundo de los productos y servicios, de los cuales algunos de ellos ya tenemos acceso y otros están en proceso de mejora. El concepto de inteligencia artificial se basa en la aplicación de algoritmos especialmente diseñados que logren conocimiento, aprendizaje, razonamiento, percepción, planificación y resolución de problemas. En esta lección te presento las ramas más importantes y en qué se enfoca cada una de ellas. El aprendizaje automático o machine learning es uno de los temas más importantes de los últimos años, donde muchas empresas están interesadas en aprovechar sus beneficios y llevar sus productos y servicios a otro nivel. El aprendizaje automático es la capacidad de un algoritmo de adquirir conocimiento a partir de observaciones y que las reglas resultantes puedan ser aplicadas posteriormente a nuevos datos y asignarle una etiqueta de acuerdo a lo aprendido. Entre los algoritmos más utilizados se encuentra la regresión, que se encarga de modelar la relación entre distintas variables, los árboles de decisión, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones, los bayesianos enfocados a la probabilidad, y de agrupación o clustering, donde se pueden descubrir las características en común de un conjunto de elementos. Otra área de la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural, y es el proceso mediante el cual los sistemas perciben y comprenden el lenguaje humano hablado. Se incluye en su estudio el reconocimiento de voz, comprensión del lenguaje natural, traducción, extracción de contexto, análisis de sentimientos, entre otros. Entre sus áreas de aplicación se encuentra el servicio a cliente mediante el uso de los chatbots que interactúan con los humanos de una manera inteligente hasta cierto punto. Otro servicio que también utilizamos cotidianamente es la recuperación de información, es decir, el poder encontrar resultados relevantes y similares como lo hace Google con su buscador. La traducción automática de un idioma a otro, el uso de servicios para hacer transcripciones, el que tú puedas filtrar correos electrónicos entre los deseados y no deseados, dependiendo de qué se tenga en el asunto o en el cuerpo del mensaje, entre otras cosas. El procesamiento del lenguaje natural es un campo extenso y que se considera uno de los más complejos, pero no por ello imposible de aprender. Actualmente tenemos la caja de herramientas de Python llamada NLTK, por sus siglas en inglés Natural Language Toolkit. La robótica es una de las ramas de la inteligencia artificial que más destacan y que se ha estudiado por años, y es tanta su popularidad que el cine lo ha plasmado en diferentes películas como El hombre bicentenario, Yo Robot, Wall-E y muchas más. La robótica se encarga de estudiar el análisis, diseño, manufactura y aplicación de máquinas que resuelvan tareas específicas con cierto grado de inteligencia. Su objetivo es que apoyen a los humanos en la resolución de tareas, principalmente aquellas que son de alto riesgo. Entre los robots más famosos destacan Aibo, fabricado por la empresa Sony, el robot humanoide Asimo de Honda, Nao de la empresa francesa Aldebaran Robotics, Spirit and Opportunity, utilizado por el programa de exploración de Marte, Big Dog de Boston Dynamics, Da Vinci, que es un robot quirúrgico diseñado para realizar cirugías complejas con invasiones mínimas, y Roomba, que es la aspiradora. Por supuesto, hay más robots en el mercado, pero estos son algunos de los más populares. La robótica es una de las principales áreas, una de las más fascinantes de la inteligencia artificial y con mayor crecimiento. La visión de computadoras es un área importante de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es proporcionar visión humana a los sistemas informáticos, y esto se lleva a cabo mediante el procesamiento de imágenes, reconocimiento facial, realidad aumentada, reconocimiento de movimientos, biométrica. Actualmente tenemos diferentes aplicaciones ya disponibles en nuestro celular, como es el caso del autoetiquetado en la red social Facebook, o el poder cambiar nuestro rostro en hombre o mujer,
utilizando el filtro de Instagram, saber si una persona está triste o enojada, sorprendida, a través del estudio de su rostro. Tiene muchos campos de aplicación y actualmente es una de las que tiene mayor desarrollo en la industria. El aprendizaje profundo o deep learning es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales para mejorar tareas como el reconocimiento de voz, la visión de computadoras, el procesamiento del lenguaje natural. Su objetivo es estudiar y construir sistemas de cómputo capaces de aprender a partir de la experiencia. Deben de ser entrenados a partir de ejemplos conocidos tal cual nosotros lo aprendemos de pequeños. Se le conoce como aprendizaje profundo porque este representa una estructura jerárquica que extrae diferentes niveles de detalle de los datos, de manera que primero obtenemos los bordes de una imagen, después el contorno, su tamaño y así finalmente determinar cuál es el objeto que él está viendo. Al final vas a obtener un porcentaje o una probabilidad de acierto de ese aprendizaje. El aprendizaje reforzado busca optimizar el resultado de un problema por medio de prueba y error, en donde una entidad realiza una acción. Si lo está haciendo bien, recibirá una recompensa, y si lo está haciendo mal, entonces recibirá una penalización. De esta manera, la entidad empezará a conocer su entorno a medida que vaya acumulando recompensas. El aprendizaje finaliza una vez que la entidad es capaz de encontrar la secuencia de acciones que le han generado mayor recompensa acumulada. Los agentes virtuales son entidades capaces de percibir su entorno y procesar las percepciones para responder o actuar de una manera racional. Uno de sus objetivos es el de interactuar con los usuarios y facilitando la vida al llevar a cabo tareas monótonas como poner música, revisar el clima, leer cabeceras de noticias, así como lo hace Alexa y Google Home. Debemos de definir las tareas y el entorno en donde los agentes exploran y aprenden, de manera que deban resolver una tarea determinada. Otro ejemplo de ellos es el crear agentes inteligentes que aprendan a jugar ajedrez, que en cada partida vayan aprendiendo el movimiento de las piezas y con cuáles se ve beneficiado o con cuáles pierde la partida. Ahora que ya conoces las diferentes disciplinas, te voy a enseñar un campo que se encarga de descubrir patrones utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático. En esta lección te voy a hablar acerca de qué es la minería de datos. Actualmente cada vez es más frecuente la generación masiva de datos gracias al uso de dispositivos móviles, redes sociales, servicios de streaming, tiendas en línea, solo por mencionarte algunos, los cuales son almacenados en base de datos o pueden ser obtenidos a través de una API. Estos datos, si bien sabemos interpretarlos, son una fuente inigualable de conocimiento e información, y para ello es necesario recopilarlos, encontrar patrones, posibles anomalías y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados. Lo antes mencionado se logra a partir de la minería de datos, que es una etapa del proceso llamado descubrimiento de conocimiento en base de datos, o por sus siglas en inglés KDD. Básicamente, la minería de datos se encarga de realizar la búsqueda de conocimiento e intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de datos. La minería de datos nos permite filtrar ruido o datos repetidos en un conjunto de información, entender qué es relevante y posteriormente evaluar resultados probables, tomar decisiones basadas en la información recopilada e históricos, y todo lo anterior mediante la aplicación de la estadística y aprendizaje automático. Tiene como propósito resolver dos grandes retos. El primero, que es el de trabajar con conjuntos de datos para extraer y descubrir información de interés, y el segundo es el utilizar técnicas adecuadas para analizar e identificar tendencias y comportamientos que nos ayuden en el proceso de la toma de decisiones. Entre los casos prácticos más populares se encuentra el saber cuál es el interés musical de un usuario basado en qué artistas sigues en redes sociales, qué personas ven una determinada película o qué tipo de anuncios pueden llegar a ser de interés para un grupo de usuarios en particular. En la medicina también se puede utilizar para saber si un medicamento es efectivo para una enfermedad o para cierto tipo de pacientes. Y esto solamente por ponerte algunos ejemplos. Como puedes darte cuenta, la minería de datos se puede aplicar a diferentes casos prácticos y reales. Aquí lo más importante es tener la información que posteriormente la vamos a analizar y tener una pregunta que nosotros deseamos responder. Por ejemplo,
¿Cuáles son los productos que se venden más en mi tienda en línea y en qué temporada del año? ¿Cuál es la película que le gusta más a cierto tipo de personas? Y así muchísimas otras preguntas de investigación o de interés. Recuerda que la información es poder y el manejo de los datos son esenciales para tomar decisiones y así aumentar tus posibilidades de éxito o ganancias. Continuando con la minería de datos, te voy a explicar cuál es la secuencia de fases para llevarla a cabo, y lo que te presento no es un proceso como tal riguroso debido a que las fases pueden interactuar entre ellas, y esto es solamente una guía a considerar para tus proyectos futuros, y ahora te explicaré a detalle qué hace cada una mediante un ejemplo para que esto te quede más claro. Vamos a considerar un ejemplo. Supongamos que tenemos un cliente que tiene una taquería llamada El Cochinito Feliz y desea saber qué días de la semana es cuando vende más y qué tacos son los preferidos por sus clientes. Y toda la información de sus ventas se encuentra en una hoja de Excel, lo cual nos va a ayudar a analizar la información. La respuesta más sencilla pues sería hacer un conteo y comparar los días de la semana. Sin embargo, al hacerlo así, estamos perdiendo mucha información valiosa como qué día y a qué hora puede vender más, si hay algún factor adicional que incremente las ventas, si es posible predecir sus ventas del siguiente mes, y nosotros como consultores las vamos a ir resolviendo aplicando minería de datos. Vamos a empezar a resolverlo paso a paso y así aprendas las fases de la minería de datos. Lo primero que debemos hacer es el análisis del problema, por supuesto. En esta fase inicial se hace una revisión general de los objetivos y los requerimientos del proyecto. Esto con la finalidad de delimitar sus alcances y lo que queremos hacer. Para este ejemplo, vamos a ayudar a nuestro cliente a conocer qué día y a qué hora vende más y encontrar un factor adicional que incremente sus ventas. La segunda fase es el análisis de los datos. Aquí vamos a establecer un contacto directo con el problema y lo que necesitamos hacer es recolectar los datos, identificar su calidad y analizar la tendencia. El cliente ya nos ha proporcionado una hoja de Excel, lo cual es un buen avance. Y ahora lo que vamos a hacer es validar si esos datos tienen consistencia, si llegamos a encontrar valores fuera de rango, por ejemplo, por un error de dedo, en lugar de poner 99 pesos, tal vez alguien puso 9,900. Y si tenemos también campos nulos, hay que tratar con ese tipo de campos nulos porque todo esto se considera posibilidad de ruido para nuestra información, es decir, que puede afectar a nuestro análisis. La tercera etapa es la de la preparación de los datos. Es donde nosotros debemos analizar la selección de la información, es decir, seleccionar cuáles son las variables y las muestras para empezar a tratar la información, a los cuales ya le aplicaremos las diferentes técnicas o una técnica de minería de datos. Esta limpieza en los datos es muy necesaria, muchas veces se hace de una manera manual, a veces es posible generar algún script en Python y es necesario inclusive generar variables adicionales que nos ayuden a realizar un cálculo más sencillo, un análisis más fácil también de interpretar y también es posible hacer cambios en el formato de la información. Por ejemplo, si tenemos la columna de la fecha de la venta, posiblemente hay personas que llenarán año, mes, día, mes, año, el mes con un valor numérico o tal vez con un carácter. Es ahí cuando nosotros vamos a tener que hacer cambios en la información para poder estandarizar. Esta fase suele ser laboriosa y está directamente relacionada con la siguiente etapa, que es el modelado. En la fase del modelado ya es el momento en que seleccionamos las técnicas apropiadas para el desarrollo del proyecto. No te preocupes, ahorita todavía no te he hablado de las diferentes técnicas, pero es parte de lo que vas a ver en la siguiente lección. Solo es para que lo tengas en cuenta que en esta fase necesitas seleccionar una técnica adecuada dependiendo de tu problema. La técnica a emplearse en esta fase debe ser seleccionada en función a los siguientes criterios. 1. Ser apropiada para el problema. 2. Que dispongamos de los datos adecuados. Y 3.
que cumple con los requerimientos del problema. Es decir, si nosotros queremos resolver una pregunta que tiene que ver con clasificación, utilizaremos cierto tipo de técnica. Si lo que queremos es conocer si va a vender o no va a vender más el siguiente mes, necesitaremos una técnica de predicción. La quinta fase es la evaluación. Y antes de que llevemos a cabo una implementación, es necesario revisar todo el proceso teniendo en cuenta los resultados obtenidos e identificando posibles errores que nos lleven a regresar a la fase 4, es decir, a nuestro modelado. Entre los problemas que nos pueden presentar que tengamos que regresar es que no tenemos suficientes datos que nos permitan tener un resultado, que las variables que hayamos seleccionado no sean las más adecuadas o simplemente que el modelo que estamos pensando aplicar tampoco sea el adecuado. Esto corresponde a nuestra fase de evaluación. Y por último tenemos la fase de implementación. Ahora que sabemos que nuestro modelo es el adecuado, es momento de llevarlo a la práctica. Es importante decir que no todo se implementa, en ocasiones únicamente se documenta, es decir, le presentamos un resultado al cliente de una manera gráfica y comprensible, además de algunas recomendaciones. Aquí es muy importante tener una comunicación directa con nuestro cliente y que en conjunto podamos tener conclusiones. Por ejemplo, podemos entregarle un reporte donde presentemos que los días martes, viernes y sábado es cuando tiene más ventas, pero si nos vamos a algo en particular, podemos decirle que los viernes entre las 9 p.m. y 11 p.m., sábados entre 11 p.m. y 2 a.m. y además los martes entre las 14 y las 16 horas es cuando sus ventas se incrementan. En este caso, nuestro cliente podría indicarnos que los días martes a esa hora en particular tiene un grupo en vivo, lo que podemos correlacionarlo con el incremento de sus ventas. Además, podemos indicarle que existe una relación muy fuerte entre la venta de tacos de canasta y agua de horchata, ya que mediante nuestro análisis logramos encontrar que se piden en conjunto, por lo que es posible una acción por parte de nuestro cliente que es crear un combo que incluya este alimento y esta bebida, tal vez haciendo que incremente aún más sus ventas. Como puedes observar, el proceso de minería de datos sí es llevado a cabo mediante estas fases y es posible que tú vayas modificando, cambiando entre cada una de ellas si así la tarea lo necesita. En la siguiente lección empezaremos con la parte práctica, donde utilizaremos Python y Pandas para mostrarte cómo extraer datos de un conjunto que descargaremos de un repositorio. En esta lección te enseñaré algunos de los métodos más utilizados para trabajar con un conjunto de datos y para ello vas a aprender de dónde puedes bajar repositorios que son totalmente libres y con ello puedes seguir practicando temas de aprendizaje automático y minería de datos. Y por otro lado te voy a mostrar un ambiente en la nube que nos proporciona Google para que tú puedas trabajar con Python sin necesidad de que debas instalarlo en tu máquina local. El primer paso es mostrarte uno de los repositorios que a mi parecer es el más famoso y completo de todos los disponibles en la red y es este que te estoy mostrando en pantalla. Aquí vas a encontrar conjuntos de datos desde los más populares, que son estos, como iris, vino, cáncer de seno, también enfermedades del corazón, entre otros, hasta algunos más variados. Te vas aquí a ver todos los datos, donde los vas a encontrar inclusive por categorías o también por el total de atributos, que pueden ir desde cuáles son algunos de los movimientos de ajedrez. También tienes información acerca de diabetes, podrás encontrar inclusive trayectorias de GPS, clima en algunos lugares del mundo, calidad del aire. Tienes mucho con lo cual tú vas a poder seguir trabajando. Para este ejercicio en particular vamos a utilizar uno de los que está en la página principal, que es la evaluación de los autos. Tú cuando le das clic a cualquiera de estos repositorios te viene una descripción del conjunto de datos, que va desde la información general, como el número de atributos que tienes, cuántas instancias o ejemplos, también cuántos atributos tienes con los cuales tú vas a poder trabajar, si tienes valores vacíos o no, entre muchos más. Y por aquí viene la información de los atributos. Cada uno de estos atributos puedes saber qué datos son los que tiene, ¿sí? Entonces,
Vamos a bajar el primero. Para ello nos vamos a ir aquí a Data Folder y posteriormente le vas a dar clic en car.data. Y con este conjunto de datos es con el que tú vas a poder aprender cuáles son los métodos más utilizados, y todo esto lo vamos a hacer desde Python y con la biblioteca Pandas. No te preocupes si no conoces Pandas. El objetivo de esta lección es que tú sepas cómo es que lo puedes utilizar y cuáles son los métodos que regularmente vas a aplicar a tu conjunto de datos. Una vez que hemos guardado este documento, este punto data, ahora nos vamos a ir aquí a mi ambiente de Google Drive. Si tú tienes una cuenta de Google, puedes acceder a ella solamente escribiendo drive.google.com. Si todavía no tienes una cuenta de Gmail, te recomiendo que crees una porque es necesario para esta lección. O en todo caso, puedes trabajar, por supuesto, desde tu ambiente local si es que ya tienes instalado Python 3. Para poder trabajar con Google Colab, solamente tendremos que dar clic en este botón que dice New, donde verás diferentes opciones. Después nos vamos a ir a More y posteriormente a Google Collaborator. Ahora te voy a enseñar cómo utilizar Google Colab, que es el ambiente de trabajo. La ventaja de utilizarlo es que no necesitas como tal tener Python 3 para seguir con este curso, o inclusive si tú quieres seguir aprendiendo Python, lo puedes hacer desde aquí sin que debas pelearte con la instalación de Python 2 o 3, dependiendo con cuál tú trabajes o que desees trabajar. Te recomiendo que lo hagas de ahora en adelante con Python 3. Para poder crear, por ejemplo, si tenemos este ambiente, queremos crear uno nuevo, solamente tendrías que ir aquí a File, le vas a dar New Python 3 Notebook y te crea un ambiente completamente nuevo con el cual trabajar. Voy a cerrarlo, vamos a trabajar en este aquí. Voy a renombrarlo y le vamos a poner Pandas. Lo siguiente es esta sección en particular que tiene esta pequeña flechita que dice ejecuta la celda o ejecuta el bloque. Aquí es donde vamos a poder escribir todo nuestro código, todo lo que tenga que ver con Python va a ir aquí. Si tú quieres escribir un texto en particular, entonces le vamos a dar clic donde dice Text para agregar una nueva sección, una celda, y vamos a agregar un texto, le damos clic y te voy a poner aquí tutorial de Pandas. Es una biblioteca para la manipulación de datos. Y del lado derecho lo ves reflejado. Como ya está bien este texto, solamente vamos a darle clic en otra sección. Tenemos nuestro bloque, lo subimos y a partir de aquí vamos a poner todo nuestro código. Vamos a agregar más celdas. Mi recomendación es que vayas creando celdas por ciertos bloques, por ciertas secciones. A mí me gusta separar bastante mi código. Prefiero tener primero la importación de mis bibliotecas, después una función más pequeña, después tal vez la manipulación de los datos, la limpieza, y lo voy haciendo por bloques y lo voy ejecutando también por bloques. Lo primero que vamos a trabajar, o lo primero que tenemos que hacer, es justamente importar la biblioteca Pandas, que es la que nos va a ayudar para la manipulación de estos datos. Para ello vamos a escribir import pandas as pd. Tú lo puedes llamar como pandas, como panda, oso, como tú quieras, pero yo te recomiendo que sea as pd. Una etiqueta más pequeña para hacer la referencia a pandas. Algo que también vamos a utilizar es una biblioteca para poder mostrar gráficas. Se llama matplotlib y es en específico pyplot as plt. Vamos a darle clic en esta pequeña flecha, ejecutamos nuestro código y está listo este bloque. Lo siguiente que quiero que hagamos es cargar nuestros datos, el archivo que nosotros ya hemos guardado con anterioridad, que ya lo hemos descargado. Yo te recomiendo que ese archivo lo puedas abrir con Notepad, después guardar como y como .csv. Lo siguiente es subirlo a mi ambiente. Tú tienes esta pequeña flecha de acá, vamos a darle clic, después nos vamos a File, lo voy a subir tal cual en raíz, selecciono mi archivo de car que ya renombré, le voy a dar abrir y empezará a subirlo. Una vez que ya está listo,
Ahora lo que quiero es mostrarte cómo cargar la información. Para poder cargar la información, es decir, para poder trabajar con ella, lo vamos a tener que mandar a llamar con un método que es readCSV. Decimos data.pd, es decir, estamos haciendo referencia a la biblioteca Pandas y después le decimos que necesitamos usar un método. Este método vamos a indicarle que está en car.csv, es decir, en nuestra carpeta raíz. Podemos validar efectivamente que está en esa ruta y ya sea que lo tengas así en content o en raíz tal cual con car.csv. Lo siguiente es pasarle otro parámetro diciendo que no tiene una primera fila que indica qué significa cada uno de los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Ejecutamos y nos dice que efectivamente ya tenemos nuestros datos totalmente cargados. Lo siguiente es indicarle justamente qué cabeceras son las que tiene nuestro conjunto de datos. El primero es price. Tú te preguntarás de dónde estoy sacando esto. Bueno, lo estoy sacando justamente de nuestra página en donde viene la descripción. Aquí viene toda la descripción de nuestros atributos. Lo primero entonces es price, posteriormente es el costo de mantenimiento, maintenance cost. El siguiente atributo es el número de puertas. El siguiente es la capacidad, tamaño. Por acá si es seguro o no. Y cuál es la decisión. La decisión final es, también la tenemos por aquí definida, ¿sí? Y aquí están. Estas son nuestras clases. Una vez que tenemos definidas las columnas, podemos ver la información que tenemos. Como no deseamos ver la totalidad de datos, podemos decirle que nos muestre exclusivamente los primeros 5 y para ello utilizamos el método head y le pasamos el parámetro, ejecutamos y aquí está. Nos dice que los primeros 5 están conformados de esta manera. Si yo quiero mostrar no los 5, sino un conjunto de cierta manera aleatorio, pues le decimos que con sample nos muestre más datos. Como puedes observar, aquí viene un incremental. El incremental es diferente al anterior porque aquí sí va en un orden, acá no. Aquí lo está haciendo de una manera aleatoria. Voy a volver a ejecutarlo y me está mostrando en cada ejecución diferentes. De esa manera puedes ver más datos de tu conjunto de autos. Si yo quiero mostrar los últimos 5 elementos, también lo puedo hacer con tail. Le digo que me muestre los últimos 5 o puedo decirle que me muestre los últimos 3. Tú también puedes evitar pasar un parámetro y por defecto tiene 5. Tal vez aquí tú lo veas un poco redundante. Lo podemos hacer, lo podemos quitar. De todas formas nos va a estar mostrando 5 registros. Lo siguiente que puedes hacer es utilizar un método que es data.shape. Este data.shape es para mostrar cuántos atributos tiene. Me dice que tiene 7 atributos. Vamos a confirmarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y que está conformado por 1728 ejemplos o 1728 registros de este tipo, ¿sí? Aquí lo podemos confirmar con el último valor. También podemos saber el total de datos de filas por columnas. Entonces lo mostramos por data.size, que es el resultado de multiplicar este por este. Algo que también podemos hacer es indicar que me muestre únicamente los registros de cierta columna y lo podemos hacer con head 5. Nos dice que para la columna que se llama price, estos son sus últimos registros y podemos utilizar inclusive sample y decimos que me muestre 3 de manera aleatoria. Como puedes observar, aquí ya vamos uniendo cada uno de estos métodos que estás aprendiendo con columnas en particular, lo cual es bastante útil para poder trabajar con datos y conocer un poco más de nuestro conjunto de información. Podemos extraer también solamente un rango y para ello le decimos que de la columna de price nos indique cuáles son
nuestros 3 atributos, ¿sí? De esta manera tiene 0, 1, 2, que son los primeros 3 en este rango que estamos definiendo con los 2 puntos y 3. Si queremos extraer más de una columna, también se puede hacer. Le decimos que va entre corchetes y entre estos corchetes va el precio. Le podemos decir que nos interesa saber la decisión y también si es seguro o no. Lo indicamos por medio de tail para que nos muestre los últimos registros. Vamos a dejar solamente el precio y la decisión. Un método que es muy útil y te recomiendo que lo conozcas, que lo practiques, es el de poder ordenar nuestra serie, nuestros datos de una manera ascendente o descendente y que también lo podamos agrupar. Para poder hacerlo, le decimos que, y de igual manera, nos apuntamos hacia los datos que están relacionados a data. Después le decimos que de la columna de la decisión nos cuente cuáles son los valores que tiene, cuántos valores existe. Para ello está el método valueCounts y aquí lo está contando. Nos está diciendo que tenemos para, por ejemplo, good, tenemos 69 registros. Para very good tenemos 65. Si nosotros quisiéramos hacer un orden o queremos mostrarlo de mayor o menor, también lo vamos a poder hacer. Por lo mismo, mandamos a traer decision. Posteriormente hacemos el value count, que ya lo conoce anteriormente, y asignamos con un punto que lo ordene a través de algo, a través de un índice. Ascending, true. Y ahora comparemos con lo anterior, lo está ordenando por el nombre de la columna, A, G, V. Así es como lo está ordenando. Si no queremos un orden como tal ascendente, lo podemos hacer al revés con false. Y así, además de comparar cuántos datos tiene por cada una de las categorías, también podemos mostrar los datos ordenados por los tipos de categorías. Vamos a asignarle por acá una variable, le decimos decision, ya lo tenemos. Si tú quieres imprimir un elemento, también lo puedes hacer solamente asignando o mandando a llamar la variable anterior sin que tengas que utilizar print. Por supuesto, también lo puedes hacer. Y de todas formas, te imprime el valor de la variable. Lo siguiente que quiero que hagamos ahora es mostrar esta distribución, pero de una manera gráfica. Para eso vamos a mandar a traer la variable decision, que ya la asignamos anteriormente. Después vamos a poner plot y les decimos que nos grafique una barra, que es el parámetro de var. Lo agregamos y ya nos ha graficado y nos muestra cuál es la distribución de nuestros datos, pero de una manera gráfica, lo cual es mucho más sencillo de ver que esto que tenemos acá. También podemos ver cuáles son los datos que tienen cada una de las variables. Por ejemplo, vámonos con price. Quiero que me traiga cuáles son aquellos datos con los cuales está conformada esta columna. Y por medio de unique trae exclusivamente los valores sin repetir que se encuentran en esta columna. También vamos a poder inclusive reemplazarla. Cuando estás trabajando con caracteres o categorías, lo más importante, si es que vas a crear algo en particular, vas a utilizar un método, es que lo conviertas a numérico. Es mucho más fácil y recomendable para ciertos métodos trabajar con numérico. Le decimos data price y quiero que me reemplace cada una de esas categorías anteriormente mostradas en un número. Vamos a decirle que la primera categoría es el B-Height. El primero es el B-Height, después el High, Med y Low. Le decimos que sus datos por los cuales los vas a reemplazar será 4, 3, 2, 1, donde 4 por supuesto corresponde a B-Height y el último que es Low corresponde a 1. Va justamente en ese orden. Posteriormente decimos inPlace es igual a true y cerramos.
Cerramos y cerramos. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar. Listo, está totalmente listo y ya con esto hemos reemplazado. Vamos a ver que efectivamente ya reemplazamos. Le volvemos a decir data price unique y ahora tenemos nuestros nuevos valores reemplazados. De esta manera ya tenemos esta columna de price.get y en lugar de datos de categorías tenemos datos numéricos. Ahora quiero que mostremos estos datos numéricos en una nueva gráfica, pero esta gráfica vamos a hacerla un poquito más complicada. Vamos a hacerla un poquito diferente, con categorías asignadas a ciertos colores. Recuerda que el value count lo que hace es contarte los datos. Ahora vamos a crear una paleta de colores por medio de colors. Vamos a agregar algunos valores en hexadecimal. Vamos a ver qué sale de aquí. Me estoy inventando un poco los valores. Tú los puedes ir cambiando, por supuesto. Y agreguemos para cada una de las categorías. Tenemos 4 categorías. Vamos a poner BC, C11, 1. Me faltan. Muy bien. Tenemos los colores. Posteriormente vamos a crear nuestra gráfica por medio de plot. Tú verás que es muy sencillo utilizar matplotlib porque es muy útil, muy útil, es fácil. Solamente necesitas ir conociendo un poco los parámetros, pero eso es todo. Para crear un plot, como lo hicimos anteriormente, pero ahora incluir color, pues le decimos que el parámetro de color va a tener asignada la paleta de colores de la parte de arriba y solamente agregamos este atributo adicional. Posteriormente quiero que al plot o a nuestra gráfica le asignemos algunas etiquetas, como por ejemplo el precio va a estar en X, y en Y quiero que tenga la etiqueta de autos para saber cuántos autos están relacionados a cada precio, y también quiero que lleve un título para que no se vea como la anterior, que solamente lo tiene de esta manera. Vamos a agregarle un título. Para eso vamos a utilizar title y le pongo precio de los autos. Vamos a ejecutarlo y aquí está nuestra gráfica. Con unas cuantas líneas, son muy pocas líneas, de hecho, estas que son para los títulos nada más. Y con esto ya estás generando una gráfica. Es muy sencillo en Python crear gráficas. La verdad es que salen muy bonitas. Aquí tú puedes seguir jugando con los colores. ¿Sí? Los puedes cambiar como tú desees. Y ya tienes una gráfica. De esta manera tú puedes visualizar cuál es la distribución de la información. Ahora vamos a crear una gráfica diferente. Ya no trabajemos con solamente gráficas de barra. Hay algunas otras gráficas que son muy utilizadas cuando estás trabajando con conjunto de datos. Vamos ahora a utilizar safety, que es otro de los atributos de nuestro dataset. Nos dice que tiene 4. Bueno, vamos a contar cuántos tiene de cada uno. Esto ya lo vimos anteriormente. Recordemos que safety y posteriormente le decimos value count para que nos muestre el total. Y aquí está low. Todos están iguales, pero no importa. De todas formas, me gustaría que graficáramos. Y lo siguiente ahora es agregar etiquetas. Estas etiquetas me gustaría que estuvieran totalmente relacionadas a nuestros datos y que sea medium, high, low. Posteriormente vamos a poner el tamaño, que ya lo sabemos. Todas tienen 576. ¿Sí? Lo siguiente es agregar un color. Vamos a agregar. También lo puedes agregar de su paleta de colores que tú puedes encontrar en la documentación. Le decimos cyan, gray y orange. O también usar hexadecimal, por supuesto. Y el explode es para saber qué distancia vas a dejar entre cada una de los pequeños pedazos del pastel, por decirlo de alguna manera. Ahorita lo vamos a modificar para que veas cómo es que gráficamente va a cambiar. Ya tenemos definido aquí y ahora lo siguiente es crear pues nuestro plot, que no va a ser bar, ahora va a ser un gráfico de pastel. Le decimos
el primer parámetro es el tamaño de nuestra muestra, por ello es size. El siguiente parámetro lo indicamos a través de labels y son las etiquetas que vamos a asignar. Después tenemos los colores, colors. Después tenemos el explode, que es el espacio, que ahorita vamos a modificar también. Si quieres que tenga una sombra o no, la puedes agregar. Y por supuesto puedes modificar cómo es que se tienen que ver esas gráficas o los valores de la gráfica. Y le decimos que quiero exclusivamente 2 decimales después de mis valores. Ahora agreguemos también un título. Quiero que agreguemos también una información adicional, ¿sí? Vamos a poner que en nuestras X y Y, pues en este caso no tenemos nada. En mis títulos vamos a agregar niveles de seguridad, ¿sí? Y podemos modificar también el tamaño de la letra. Vamos a ponerlo en 10. Posteriormente me gustaría que asignáramos una leyenda, es decir, saber de esas etiquetas a qué color está relacionado. Para ello le decimos que el plot va a llevar un nuevo método que es legend. Y en ese legend tú tienes una localización. Esa localización puede ser a la izquierda, derecha, centro, más hacia la izquierda, hacia abajo, entre otras cosas. Pero podemos utilizar más bien best, que la ponga en la mejor posición. Y lo siguiente es plt.show. Vamos a ejecutarlo y ya nos ha creado nuestra gráfica de pastel. Con unas cuantas líneas has creado esta bonita gráfica que es mucho más fácil de leer que esto de aquí. Regularmente cuando trabajamos con datos, cuando tenemos que mostrarlo al cliente, no lo vamos a mostrar de esta manera. Al cliente esto no le interesa mucho. Sí como un reporte, sí para saber cómo están sus ventas, pero al cliente le gusta más verlo de esta manera, que se vea una gráfica donde posiblemente cierto producto se está vendiendo más que otro y de una manera visual saber cuál es su producto top, su producto estrella. Por eso yo te recomiendo que aprendas a utilizar muy bien, si te gusta la minería de datos, si te gusta el análisis, visualización de datos, que aprendas a usar pandas, que aprendas a usar Python, sobre todo que aprendas a usar muy bien Matplotlib. Este campo de aquí, que es el explode, es el que yo te comentaba que lo podemos modificar. Le vamos a decir 0.5, ve ahora cómo está tu gráfica, lo ejecutamos. Y posteriormente aquí. Y mira cómo lo despega. El 0.5 es el espacio que hay entre cada uno de estos elementos. Si tú quieres, por decirte, despegar el que más destaque de alguna manera, porque sea el producto que más se vende, el producto nuevo, el producto que tú le quieres recomendar, bueno, pues despégalo de esta forma. No lo vamos a despegar tanto. Vamos a ponerlo en 0.1. Lo ejecutamos y mira, ya destaca. Bien. Este legend tú también lo puedes modificar. Le puedes decir que lo quieres al centro y lo va a mostrar así. O lo quieres, por ejemplo, hacia mi derecha y lo puedes poner también. Vamos a ponerlo en best, que es en la mejor posición de todas. Y ya está. Estos pandas de muy grandes rasgos son algunos de los métodos que tú vas a utilizar más. Es una probadita de la biblioteca, es mucho más amplia, por supuesto. Yo te recomiendo que revises su documentación. En lo personal me gusta revisar la documentación, me gusta crear los ejercicios que te muestran ahí en Python, en cada una de las bibliotecas. Lo vas a aprender muy fácil, no es nada complicado. Y también te recomiendo Matplotlib, sus códigos que están disponibles para ti, para que los practiques. Son muy sencillos de entender, están muy bien definidos, también te lo recomiendo. Te veo en la siguiente lección para que pongamos en práctica esto que acabamos de ver y ahora vamos a trabajar con un conjunto de datos para aplicar un algoritmo de aprendizaje automático y saber qué sigue. Vamos a ver qué es lo que el algoritmo está aprendiendo y te voy a enseñar cómo es que se tiene que leer esa información, cómo es que se tiene que crear un modelo y sobre todo te quiero mostrar lo importante del aprendizaje automático. En esta lección vamos a aplicar por primera vez un modelo de aprendizaje automático de tipo supervisado. Vamos a utilizar
como caso de ejemplo, como conjunto de datos de aprendizaje, el que ya vimos anteriormente, para que estés familiarizado con el tema. Y el objetivo del árbol de decisión es que nos diga, de acuerdo a este conjunto de datos, si es bueno o no comprar cierto tipo de auto. Saber si tiene cierto precio o si a partir de cierto precio, con cierto número de puertas, es algo que nos convenga comprar, si es bueno, si es muy bueno o de plano mejor no comprarlo. Para eso sirve un árbol de decisión. Por lo tanto, tú te preguntarás, ¿y qué es? Pues es un método que a través de una representación esquemática en forma de árbol, de ahí viene su nombre, te presenta una serie de alternativas disponibles para facilitar la toma de mejores decisiones. Cada una de estas ramas son diferentes soluciones a un escenario de ciertos sucesos. Para este ejemplo es saber si tenemos que comprar o no un auto. ¿Y cómo se ve un árbol de decisión? Te voy a poner un ejemplo de los que tenemos disponibles en Google. Este es un árbol muy pequeñito, pero que básicamente de ahí surge todo. Tienes un nodo padre, que es una pregunta o es a partir de donde parte la toma de decisiones. Aquí preguntamos, ¿tengo hambre? Si es no, entonces voy a dormir. Esta sería tu decisión final. Estas son tus ramas. ¿Tengo hambre? Sí, pero ¿tengo dinero? ¿Tengo al menos cierta cantidad de dinero? Si es no, entonces para lo único que me alcanza es para una hamburguesa. Si tengo más de esta cantidad, entonces me permito ir a un restaurante. Es así como tú puedes tomar decisiones a través de un modelo. Para nuestro conjunto de datos, tomaremos la decisión de comprar un coche o no a partir de ciertas características con las que nosotros vamos a aprender. Ya me adelanté un poco en el ejercicio porque es lo que ya vimos anteriormente. Vimos cómo cargar pandas, matplotlib, cómo leímos nuestro archivo CSV. Cambié un poco el nombre de las columnas para que sea más rápido, más fácil de escribir. Y te estoy mostrando un conjunto de datos, ¿sí? Que lo estoy mostrando de manera aleatoria para que veas que es con lo que ya trabajamos anteriormente. Lo siguiente, ahora sí, será crear un modelo que es un árbol de decisión y te mostraré cómo hacerlo paso a paso. El primer paso para trabajar con el árbol de decisión será reemplazar cada uno de estos valores a numéricos debido a que son categorías. Vamos a convertirlo, para ello vamos a decir data price.replace. Convertimos los valores de esta columna de high. Después tenemos high, med y low. Vamos a convertirlo a valores numéricos y vamos a poner entonces 4 como el valor más alto, 3, 2, 1 para low, in place es igual a true y vamos a copiar esto y hagámoslo para las siguientes columnas que tienen el mismo tipo de valor. Entonces, maintenance. También lo reemplazamos. Vamos a reemplazar también el conjunto de datos que tiene que ver con puertas, que es ndoors.replace. Y le decimos que 2, cuando es 2, 3, 4 o tiene más de 5 puertas, entonces que le asigne el valor de, vamos a hacerlo incremental, 3, 4, de la misma manera, in place es igual a true. Y hagamos exactamente lo mismo con capacity. Recuerda que esta información está disponible en la página donde descargamos el repositorio. 1, 2, 3, coma, in place es igual a true. Y pongamos así. Esto va entre paréntesis, paréntesis y cerramos paréntesis. Data.size log
punto replace small, med y big. Le asignamos el valor de 1, 2, 3. In place es igual a true. Y data.safety.replace cuando sea low, med y high. De igual manera ponemos 1, 2, 3. In place es igual a true. Debido a que con estos datos vamos a aprender, estos son los que nos interesa cambiarlo, vamos a revisar, tenemos en low en safety. En safety nos falta cerrar, ahora sí. Y como esta va a ser nuestra clase, es decir, esto es lo que nos tiene que decir el algoritmo, esto es lo que tiene que aprender el algoritmo, si nos conviene comprar o no, entonces le decimos que data class también lo vamos a reemplazar si es aceptable, si no es aceptable, si es bueno, si es muy bueno el auto, very good, y vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 cuando es muy bueno. In place es igual a true y revisemos cómo es que quedó esto. Datahead 5, ya está. Todos tienen valores, todos, absolutamente todos los datos ya están en campos numéricos. Cuando nosotros estamos aplicando un algoritmo de aprendizaje, tenemos que hacer la división de los datos. Te voy a poner un ejemplo de cómo un algoritmo aprende. Cuando nosotros estábamos en la escuela, llevábamos una serie de clases, pensemos en historia, llevábamos 10, 15 clases para tener un primer examen parcial. Esa es la información con la cual nosotros aprendemos. Con toda esa información que nos daban las clases, nosotros sabíamos X o Y tema de historia. Y después, cuando nos ponían un examen con cierto número de preguntas, nosotros teníamos que poner la respuesta. Aprendíamos con 15 semanas de información y nos ponían a prueba con unas 10 preguntas. Igual acá, aquí también tenemos que aprender con un conjunto de datos muy grande y lo tenemos que poner a prueba con un conjunto más pequeño, por lo cual mi recomendación es que dividas el 80% lo uses para aprendizaje y el 20% lo uses para pruebas. Esta es mi recomendación de división de datos. Una vez dicho lo anterior, hagamos la división de la información. Vamos a renombrar a dataset. Solamente nos interesan sus valores, no su cabecera. Y decimos que vamos a dividir esa información del dataset con los datos con los cuales va a aprender. Por un lado están las columnas, estas columnas que es con lo que va a aprender. Y por otro lado, en Y, lo que vamos a hacer es un arreglo, donde ese arreglo va a ser nuestra última columna del set de datos, porque es nuestra clase, es lo que queremos que nos diga si tenemos que comprar o no ese auto. Ya dividimos la información. Y ahora lo siguiente es, tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo vamos a crear un árbol de decisión? ¿Vamos a tener que programarlo todo? ¿Cómo se programa? Pues no, realmente no. Tenemos la ventaja de que existe scikit-learn, por lo cual vamos a importar solamente el árbol. Es lo único que nos interesa de scikit-learn. Es una biblioteca muy, muy amplia, entonces le decimos que nos importa scikit-learn. Nos importa también la selección de los datos, por lo cual tenemos model selection, import, train, test, split. Con esto dividiremos con lo que vamos a aprender y con lo que vamos a poner a prueba, y después también tenemos que evaluar, porque es importante que nuestro árbol aprenda. Es importante saber si el árbol, su aprendizaje está cercano al 100% o está más bien por debajo del 50% y entonces no tiene un buen aprendizaje. Importamos nuestras bibliotecas y ahora hay que dividir la información en X y Y, tanto entrenamiento como prueba. Train,
y test es igual a train test split en X y Y, que es con lo que vamos a aprender. Dividimos, le decimos que quiero solamente el 20% de esos datos. State es igual a 0. Hemos dividido y ahora iniciemos nuestro árbol. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Es muy sencillo. Decimos que tree, que es lo que acabamos de importar acá arriba, queremos nuestro método de decision tree classifier y con una profundidad del árbol de 10 niveles. Así lo queremos de profundo. Y ahora hay que entrenarlo. ¿Cómo lo entrenamos? Como el tree tr feed, y lo vamos a entrenar con datos de prueba en X y Y. Con esto empezamos a crear nuestro modelo y aquí ha creado ya el modelo. Ya tenemos un modelo creado. Ahora tenemos que estar seguros si está aprendiendo o no. ¿Cómo podemos saber si está aprendiendo o no? Bueno, pues que nos haga una predicción de ese árbol con tr predict a través de nuestros datos de test. Que tome nuestros datos de test para hacer un aprendizaje. Es con mayúscula. Y lo que hace es que de ese conjunto, de ese 20%, le asigno etiquetas. Y esta es la etiqueta que le asigna a cada uno de nuestros conjuntos de datos, donde esto corresponde justamente a nuestra clase. Si es aceptable o no es aceptable ese auto. Si es como ya le está asignando a este conjunto del 20% restante, dadas las características con las cuales aprendió, si tenemos que comprar o no tenemos que comprar ese auto. ¿Y cómo podemos saber si este modelo ha aprendido correctamente? Tenemos que aplicar un nuevo método también de scikit-learn, que es de el árbol, que es para calcular el score. Este score tiene que estar cercano a 100. No hay modelo perfecto. Si un modelo te da 100% de precisión, quiere decir que algo no está muy bien con los datos. Tal vez tiene pocos ejemplos con los cuales está aprendiendo. Tiene 2 clases, la mayoría es de una sola clase y los datos están relacionadas exclusivamente a esa clase. Entonces también hay que tener cuidado con la precisión de los modelos. Para calcularlo vamos a escribir una nueva variable que va a ser score. Decimos trscore. ¿Y cómo vamos a calcularlo? A través de nuestros datos de prueba. ¿Por qué? Porque eso es lo que ya ha clasificado. Queremos saber qué tan cercano está a 100. Decimos que en X y Y hagamos la prueba. Recordemos que es con mayúsculas. Y ahora vamos a imprimirlo. Decimos print, precisión. Vamos a poner un formato y le indicamos de qué, de score. Imprimimos. Vamos a revisar qué es lo que está faltando, la F porque es un flotante. Imprimimos y nos dice que el porcentaje de clasificación de este modelo para este conjunto de datos es del 96%. Es bastante bueno. Está, por supuesto, por arriba del 50%, lo que significa que está aprendiendo adecuadamente, está aprendiendo correctamente de nuestro conjunto de datos de entrenamiento que anteriormente fue dividido 80-20. Y es de esta manera como tú puedes crear un árbol de decisión a partir de un conjunto de datos y utilizando la biblioteca scikit-learn. Por supuesto, así hay otros modelos los cuales tú puedes aplicar, como son redes bayesianas, redes neuronales, algunos algoritmos de clustering, entre otros. Gracias por ser parte de la comunidad de init y creer en el proyecto. Espero que este curso haya sido de tu agrado y sobre todo que si te gustó el tema, puedas aprender más acerca de ello. Tengo un curso en la plataforma Platzi que se llama Fundamentos Prácticos de Machine Learning, donde te explico con más detalle cuáles son los diferentes modelos de tipo supervisado, no supervisado y profundo
y todo está aplicado con el lenguaje Python. También te quiero recomendar el curso del Dr. Andrew Nunn que tiene publicado en la plataforma Coursera y que lleva por nombre Machine Learning, el cual es muy bueno, está en inglés. Además recuerda que puedes contactarme en mis redes sociales, en especial en Twitter, donde con todo gusto te voy a responder a tus dudas y comentarios. Nos vemos en un siguiente curso.